Buenos días a todos. Bueno, ya ha dicho David que empezábamos hoy una nueva serie y la nueva serie es La canción del verano. Y todos sabéis que muchas veces, por lo menos aquí en nuestro país, siempre hay una canción en el verano pegadiza y al final esa se la bautiza como la canción del verano, ¿no? Pero no vamos a hablar de esas canciones nosotros, vamos a hablar de salmos y hemos escogido unos cuantos salmos para poder estar en estas semanas próximas meditando en ellos y alimentándonos asimismo de la palabra de Dios. Y el salmo que vamos a considerar hoy es el Salmo 23. Doy gracias al grupo de alabanza porque la última canción que hemos cantado está basada en el Salmo 23. Y yo he puesto por título al mensaje de hoy o al sermón de hoy, una canción para toda la vida. Y luego veremos por qué he puesto este título. Pero me gustaría en primer lugar leer la letra de este salmo, de esta canción. Y dice así el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Supongo que habréis leído este salmo no una vez, sino muchas veces. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis este salmo de memoria? Pues sí, es así. Es un salmo que tratamos de memorizar. Y estaba pensando, como decía, una canción para toda la vida, en que todos tenemos canciones que marcan momentos de nuestra vida. Algunos nos recuerdan tiempos de alegría, otros nos acompañan en el dolor, pero pocas canciones atraviesan todas las estaciones de la vida como este salmo. El Salmo 23 no es solo poesía, es un mapa para la vida. Es un mapa para la vida. Es más que una lectura para los funerales o un pasaje para momentos difíciles. Es una guía práctica este salmo para quienes confían en Dios. Una canción que puedes cantar en la cuna y que también puedes cantar en el lecho de muerte, que consuela en los valles y celebra en los pastos verdes. Y vivimos en un mundo de ruido y depresión. Corremos más que nunca, pero descansamos menos. Estamos más conectados, pero también estamos más solos. Hay más información, pero menos dirección. Y en medio de todo esto puede surgirnos y debe surgirnos una pregunta profunda. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando tu vida? Porque aunque no siempre lo notamos, todos seguimos a alguien o algo. A veces es la voz de las redes sociales, a veces es la opinión pública. También a veces podemos seguir el miedo, nuestros temores o incluso nuestro propio deseo de control en nuestra vida. Pero el Salmo 23 nos recuerda que hay un pastor que guía, que cuida, que protege, que restaura y no abandona jamás. Este salmo no fue escrito desde un resort de 5 estrellas, ni tampoco desde la comodidad de un palacio, sino fue escrito por alguien que había enfrentado montañas, que había enfrentado también valles, había librado batallas y también había librado o había padecido traiciones. David escribió esto no solo como rey, sino también como pastor, como fugitivo y también como adorador. Cuando él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no está hablando de teoría,
está confesando una experiencia, la de un Dios que ha estado presente en todas las etapas de su vida. Por eso este salmo tan atesorado por la iglesia, por los creyentes, ha sido denominado de muchas maneras por personas, ¿verdad?, que han sido relevantes dentro del campo del estudio de la palabra y también de la iglesia. Por ejemplo, Agustín de Hipona decía de este salmo que era el salmo de los mártires, pensando en que muchos de aquellos que iban a morir por la persecución estaban cantando este salmo. Lutero lo llamaba el salmo del consuelo, y Matthew Henry lo definía como la perla del salterio. O Spurgeon decía de él que era la canción más dulce de confianza. Y Bonhoeffer, allí desde la prisión donde estaba él viviendo los últimos años de su vida, lo definió como una canción en la oscuridad. Y es verdad que este salmo tiene más de 3000 años, pero su mensaje sigue vivo. Es un canto que resuena todavía en las cárceles, en los hospitales, en las trincheras, en los funerales y también en los momentos de paz. Pero estaba pensando en esto y estaba pensando que quizás a fuerza de ser tan conocido corremos el riesgo de no escucharlo con atención, de pensar que son solo frases confortables cuando en realidad es una confesión de fe valiente por parte de David. El Salmo 23 no es para enmarcarlo en la pared, sino para ser vivido desde el corazón. Y hoy quiero invitaros a todos a redescubrir esta canción, no solo como un texto bonito, sino como una guía confiable para una vida vivida con Dios, porque el Salmo 23 es una canción para toda la vida. Fijaos una cosa, lo primero que surge es que esta relación entre la oveja y el pastor no aparece solamente en este salmo, aunque es verdad que es el más famoso, ¿no?, que expresa esta relación. Es una imagen, la de la oveja y el pastor, que se repite muchas veces en la Biblia para mostrar cómo es la relación entre Dios y sus hijos. De hecho, la Biblia nos compara como ovejas más de 200 veces. Solamente he tomado alguna referencia de algunos versículos para traerlo a nuestra mente en el día de hoy. Dice el Salmo 95, versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. El Salmo 119, en el versículo 176, dice, me he descarriado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Y no solamente en los salmos, el profeta Isaías también escribió en el capítulo 40, versículo 11, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Y esto no es algo que ocurre solamente en el Antiguo Testamento. Las referencias también a esa relación de la oveja y el pastor también están en el Nuevo Testamento. Decía John Stott que el cristiano no puede leer ni cantar este salmo sin pensar en Jesucristo, quien se atrevió a volver a aplicar la metáfora del Señor a sí mismo. Por eso es que leemos en el Evangelio de Juan esas palabras de Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el escritor de Hebreos menciona a Jesús como el gran pastor de nuestras almas. Y Pedro también en su primera carta dice que Él es el príncipe, Jesús es el príncipe de los pastores. Así que vamos a recorrer en esta mañana este salmo versículo a versículo, no como una mera lectura devocional, sino como un viaje profundo hacia el corazón de Dios para redescubrir cómo es nuestro pastor. Y fijaros, lo primero que descubrimos es que nuestro pastor provee. Lo dice el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David no empieza con una petición, sino con una declaración. Sus palabras son como una roca firme en medio de las tormentas de la vida.
No dice el Señor fue, no dice el Señor será, dice el Señor es. El Señor es. Es una verdad viva, presente, real. No se trata de una idea fría o lejana, sino de una relación personal con Dios. Y cuando David llama a Dios Señor, Jehová en otras versiones, está usando el nombre especial que Dios le dio a Moisés cuando le habló desde la zarza ardiente. Es el nombre de yo soy el que soy, que nos muestra que Dios existe por sí mismo, que es el dueño de todo, que vive para siempre y que nunca cambia. Ese es el Dios en que David confía. Y así también debemos de empezar nosotros. Antes de hablar de lo que Dios hace, cómo nos cuida, cómo nos guía, nos da lo que necesitamos, debemos tener claro quién es Dios para nosotros, quién es Él. Si no reconocemos a Dios como nuestro Señor, nada de lo demás ya tiene sentido. Por eso hemos de reconocer primeramente que Dios es nuestro Señor. El Señor es mi pastor. David no dice el Señor es el pastor. David no dice el Señor es nuestro pastor. David dice el Señor es mi pastor. Es personal, es cercano, es una declaración íntima. El Dios que creó los cielos y la tierra es su pastor, es su guía, es su cuidador. Y el pastor conoce a cada oveja por su nombre, las guía con amor, va delante de ellas, las protege del peligro y las busca cuando se pierden. No es ese pastor un jefe frío o autoritario, es alguien cercano, es alguien comprometido, lleno de amor para con nosotros. Una vez un pastor fue entrevistado sobre su rebaño, un pastor de ovejas, y le preguntaron, ¿cómo sabes cuáles son tus ovejas entre tantas? Y él le respondió, porque las mías conocen mi voz y yo las conozco sus heridas, las heridas de cada una, sé cuál cojea, sé cuál es la temerosa, sé cuál es la terca, y aún así las amo y las cuido. Así es nuestro pastor, Él nos conoce personalmente. No somos un número, somos su rebaño amado. Y Jesús retoma esta imagen en el capítulo, como antes citaba, 10 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo es el cumplimiento perfecto del Salmo 23. En Él vemos al pastor que no solamente nos guía, sino que también da su vida por nosotros. El Señor es mi pastor. Esta frase, solamente esta frase, contiene el Evangelio completo en miniatura. Decía Spurgeon, aunque no lo fuera para nadie más, Dios es mi pastor. Él me cuida, se preocupa por mí y me protege. Aunque no lo fuera para nadie más. Puedes decir con toda seguridad, el Señor es mi pastor. No es suficiente que tu familia crea en Él o que tú tengas una idea general de Dios. ¿Tienes una relación personal con Jesús? ¿Has confiado en Él como Salvador y como Señor? Solamente quien ha sido encontrado por Jesús puede decir, el Señor es mi pastor. No basta con saber lo que dice la Biblia, es necesario que el pastor de nuestras almas nos haya rescatado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 25. Él dice, antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Y porque el Señor es su pastor, David entonces es que declara, nada me faltará, nada me faltará. Es una expresión de confianza total en el pastor que le cuida. David no dice que tiene todo lo que necesita, que tiene todo lo que quiere, sino todo lo que necesita. Nada me faltará. En cierta ocasión un niño debía recitar este Salmo 23 durante un programa de escuela dominical y el niño nervioso olvidó la primera línea del Salmo.
pero se le ocurrió una versión improvisada. Él dijo: el Señor es mi pastor, por eso no me preocuparé. Pasó por alto las palabras exactas del Salmo, pero captó el sentido exacto del mismo. Si el Señor es tu pastor, realmente no tienes nada de qué preocuparte. Y Pablo lo reafirma cuando escribe a la carta a los Filipenses en el capítulo 4, dice: y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No según tus recursos, ni según tus merecimientos, sino según su riqueza. Piensa en un niño que está jugando en el jardín mientras su madre está preparando la comida. ¿Tú piensas que el niño está preocupado en si comerá o no comerá? No. ¿Por qué? Porque confía en que su madre le dará todo lo que necesita. Así es que debemos de vivir con Dios, confiados en su provisión diaria. Al igual que el niño, una oveja es totalmente dependiente. Yo no sé si habéis pensado alguna vez en las ovejas y se os ha ocurrido que no hay ovejas salvajes. Hay muchos animales que tienen su versión salvaje, ¿no? Que se espabilan en medio del bosque, en medio de la selva. Pero las ovejas, no hay ninguna versión salvaje de las ovejas. Una oveja no caza, no sabe escarbar, no tiene garras, no es veloz. Sin un pastor, una oveja muere, literalmente. Así también nosotros podemos descansar y confiar en la provisión del Señor. Dice el Salmo 68, versículo 19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Si el Señor es nuestro pastor, entonces no nos falta nada. Y esto no quiere decir que no tendremos problemas, pero sí que nunca nos faltará lo que realmente importa. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que simplemente queremos. Hoy hay muchas personas que viven con miedo a perderlo todo. Y si habláis de la a veces fragilidad de los trabajos y otras muchas cuestiones, ¿verdad?, que afligen el mundo en que vivimos, muchas personas viven con miedo a perderlo todo. Pero si Jehová es tu pastor, no dependerás ni del dinero, ni del empleo o de las circunstancias, dependerás del pastor. ¿Confías en que Dios ha medido cada necesidad tuya? ¿O vives como si te faltara algo fuera de Él? Piénsalo. Porque donde está el pastor, o donde el pastor es todo, nada falta. La segunda cosa que vemos del pastor es que es un pastor que da descanso. Y eso lo vemos en el versículo 2. Dice el versículo 2: en lugares de verdes pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Philip Keller es un pastor que fue anteriormente pastor de ovejas, pero también escritor cristiano. Escribió que una oveja solamente se recuesta si cumple 4 condiciones: si está libre de miedo, si no tiene conflictos, si no sufre molestias o si está satisfecha. O sea, tiene todas sus necesidades cubiertas. Y solamente un pastor cuidadoso puede crear ese entorno. Pero así es como Dios cuida de nosotros. Primero, el Señor provee alimento. Las ovejas no son capaces, como decía antes, de buscar su propio alimento. Necesitan un pastor que les encuentre pastos para pastar. Y deben ser pastos verdes, porque si no, las ovejas hambrientas satisfarán su hambre en lugares equivocados. Así que el pastor fiel lleva a las ovejas a pastos verdes, y una vez que las conduce a pastos verdes y una vez que están allí, las hace recostarse en ellos. Y el pastor sabe lo que es mejor para sus ovejas.
Él sabe que si las ovejas están cansadas o están hambrientas, no harán el viaje. Así que las hace recostarse en pastos verdes. Y pensaba que a veces es bueno también que nosotros simplemente nos relajemos y reflexionemos sobre lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque cuando nos enfocamos en Él y en las bendiciones que hemos recibido, es cuando nos vamos a sentir fortalecidos y renovados. Del mismo modo, el Señor provee refrigerio, así como los pastos verdes. Los pastos deben ser verdes, las aguas deben ser tranquilas, deben estar en reposo. Fijaos, cuando las ovejas están sedientas y se meten en agua que no son quietas, donde hay corrientes, ¿sabéis lo que sucede normalmente? Que su pelaje se moja. Y cuando su pelaje se moja, entonces pierden el equilibrio y caen al agua y se ahogan. Es por eso que dice el salmista: junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas de reposo me pastorearás. Así que el buen pastor lleva a las ovejas a aguas tranquilas para que las ovejas puedan beber con seguridad. Así es como el Señor vela por nuestras necesidades físicas también. Nos hace acostarnos en pastos verdes, Él nos conduce junto a aguas tranquilas. Él sabe cuándo necesitamos parar, cuando necesitamos respirar, recuperar fuerzas. Los pastos verdes representan abundancia, alimento, descanso. Las aguas tranquilas hablan de paz, hablan de frescura, hablan de renovación. El descanso que Dios ofrece no es solamente un descanso físico, es un descanso para nuestra alma. ¿Hace cuánto que no te detienes solamente para estar con Él? ¿Hace cuánto que no te detienes, reposas para estar en reflexión, en meditación con Él? La vida cristiana no es solamente acción, es también comunión y reposo en Dios. Y el descanso del alma no se encuentra en las vacaciones, sino en la presencia de Dios. Decía un predicador que 1 hora con Él renueva más que un fin de semana en la playa. El descanso más profundo no se encuentra en un lugar, sino se encuentra en una persona. La tercera cosa que apreciamos del pastor es que el pastor es un pastor que restaura, es un pastor que guía. Dice el versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. David reconoce que no solamente necesitamos provisión y descanso, sino que necesitamos muchas veces también restauración. Y todos en algún momento nos rompemos por dentro, pero el pastor no se aleja, Él restaura y guía, dice el texto. Confortar el alma es más que dar ánimo emocional, es restaurar todo nuestro ser interior. Es cuando Dios toma nuestras partes rotas y las vuelve a unir. Eso significa restaurar. Y no lo hace por obligación, sino por amor de su nombre, por fidelidad a su carácter. En Japón hay una técnica que se llama kitsugi. Es una técnica para reparar cerámicas que se han roto. Y fijaros que cuando las reparan no tratan de evitar las grietas, sino que rellenan esas grietas con oro. Las grietas no se esconden, sino que se embellecen. Eso es lo que hace Dios con nosotros, con nuestras heridas, las transforma con su gracia. Y David sabía bien lo que era fracasar y también sabía lo que era ser restaurado. El pastor no abandona la oveja herida ni desprecia al quebrantado de corazón. Él conforta, Él perdona, Él restaura. Y David también sabía que a veces las ovejas se alejan, pero eso no significa que el pastor haya fallado. El pastor siempre es bueno y siempre cuida bien. Sin embargo, las ovejas siguen siendo ovejas y a veces toman malas decisiones. A veces buscan alimento en lugares estériles y otras veces buscan agua en pozos que están contaminados.
Es por eso que en esta figura de la oveja que se descarría, el profeta Isaías dice en el capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos somos como ovejas que se han perdido. Nos hemos alejado de Dios por decisión propia, hemos caído en el pecado, pero el buen pastor no nos abandona, no nos abandona. Él restaura nuestra alma, deja a las otras 99 en el redil y va a buscar a aquella que se ha perdido y carga con nuestro pecado y lo pone sobre Jesucristo. El pastor nos restaura cuando nos alejamos. Si te has caído, Él te busca. No te avergüenza, sino que te sana. Él restaura mi alma, dice David. Me guía por caminos rectos por amor de su nombre. Él me guía. Las ovejas no saben a dónde ir. El pastor no les pide tampoco su opinión. Él va delante de ellas porque conoce el camino. Sabe dónde están los mejores campos, el agua más limpia, el pasto más verde. A veces surge la idea de pensar en un GPS también, ¿no? Pero nuestro pastor no es como un GPS. Un GPS es verdad que nos indica la dirección a tomar para llegar a la meta, pero si tomas una dirección equivocada no se enoja el GPS. No te responde con exabruptos, ¿verdad? Si tomas una ruta equivocada, solamente el GPS lo que hace es recalcular para reconducirte. Bueno, Dios no es un GPS. Dios no solo te redirige en el camino de tu vida, sino que Él va contigo y nunca se equivoca. El Señor también proporciona guía para que no te desvíes. Alguien señaló una vez que la razón por la que Dios, cuando nos guía, no siempre nos dice sus planes, es porque no le creeríamos si nos los dijera. Y aún así, si nos dijera sus planes, dice el autor, tendríamos alguna idea mejor. Y somos así muchas veces. Él restaura mi alma, Él me guía por sendas de justicia y luego dice, por amor de su nombre. Ahora fíjate en la garantía de esta declaración. Dice el texto que Dios nos guía fielmente por sendas de justicia, nos guía por caminos rectos. O sea que puedes confiar que Dios hará lo correcto. Pero la mejor noticia de todas es que Él nos guía por sendas de justicia y dice, por amor de su nombre. En un libro que habla del Salmo 23, cuenta cómo los pastores criaban ovejas o las ovejas por su lana. Y una vez que las habían esquilado, luego las llevaban al mercado para venderlas. Pero al llevarlas al mercado, el pastor elegía con mucho cuidado el camino a transitar, porque si se le presentaba luego en el mercado, se presentaba con ovejas heridas o mutiladas o dañadas, eso iba a perjudicar sus ganancias. Así que el pastor guiaba a sus ovejas por caminos rectos hacia el mercado. Luego las ovejas entonces eran examinadas y el comprador observaba que no estuvieran dañadas. Pero ¿qué pasaba? Que al cabo de algún tiempo los mercaderes ya no examinaban a las ovejas. ¿Sabéis por qué? Simplemente porque aceptaban por la reputación del pastor que las ovejas estaban bien, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Así es como el Señor conduce por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Su reputación está en juego, su palabra está en juego. Se cuenta que a la esposa del físico Albert Einstein se le preguntaron una vez si entendía la teoría de la relatividad de su marido y ella dijo, no la entiendo, pero luego añadió, pero conozco a mi esposo, si él dice que es verdad, puedes confiar en él. Esa es la manera en que debemos confiar también nosotros en Dios. A veces no entendemos sus planes, no entendemos su propósito, pero podemos confiar en Él. Me guiará por sendas de justicia por amor
de su nombre. El pastor no solo te conforta, te restaura, sino que te guía por caminos que agradan a Dios. Su dirección no siempre es la más rápida, pero siempre es la mejor. ¿Estás dejando que Él te guíe o sigues tus propios caminos? Dios no solo restaura lo que está roto, Él también redirige lo que se ha desviado. Déjate guiar por el pastor. Nuestro pastor también es un pastor que protege en el valle. Versículo 4, dice David: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y este versículo aquí marca un cambio. Pasamos de los pastos verdes, pasamos al valle oscuro. Y David no dice si ando, sino aunque ande, aunque ande. El valle es inevitable, pero también es un valle temporal. Y lo más importante es que no lo cruzamos solos. Todos atravesamos o hemos atravesado o atravesaremos momentos difíciles, momentos a veces de dolor, de pérdida, de incertidumbre. Pero la clave está en la frase: tú estás conmigo. Lo impresionante no es el valle, sino la presencia del pastor en el valle. El creyente no camina solo, ni siquiera en el umbral de la muerte. Dios no promete evitarnos el valle, pero sí promete caminar con nosotros dentro de él. Su presencia lo cambia todo. No estamos solos. Su vara nos defiende, su cayado nos guía. Tenemos seguridad. Allí en el Medio Oriente los pastores llevaban a sus ovejas por cañones estrechos, llenos de sombras, donde habían peligros. Pero la oveja seguía al pastor. No miraba las sombras, escuchaba la voz del pastor. Confiar en Dios no significa que no pasemos por momentos difíciles, pero debemos recordar que es solamente una sombra, es solamente una sombra. Un autor lo expresa muy bien, dice: la sombra de un perro no te puede morder, la sombra de una espada no te puede matar, y la sombra de la muerte no te puede dañar o no puede dañar al Hijo de Dios. Aunque tengas que pasar por el valle de sombra de muerte, la buena noticia es que tu confianza en Dios puede librarte del temor, del miedo, de aquello que te amenaza. Y a veces, como le pasó a David, el mismo pastor es quien nos lleva a ese valle, pero al igual que él, tú también puedes decidir no tener temor. ¿Por qué? Porque así como David no cruzó ese valle solo, si confías en el Señor, tú tampoco lo harás. Ese es el testimonio del creyente, sea cual sea tu valle, no estás solo, no caminas solo, el Señor está contigo. Dice el Salmo 16, versículo 8, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hace caer o me hará caer. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y el profeta Isaías en el capítulo 41 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor está preparado para ayudarte. James Montgomery comentó sabiamente: nunca somos tan conscientes de la presencia de Dios como cuando pasamos por los valles de la vida. Y si has tenido experiencias duras en la vida, esto es una realidad. Nunca somos tan conscientes de su presencia, de la presencia del pastor, más que cuando pasamos por los valles
de la vida. De hecho, hay muchas personas que piensan que Dios los ha abandonado cuando pasan por el valle. Pero aquellos que viven con confianza en Dios a menudo descubren que Dios se acerca todavía aún más cuando tú vas por el valle. Y podríamos poner una imagen, la de un niño, que quizás, como ha pasado a muchos padres, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, le pide a su papá o a su mamá que se quede junto a él durante toda la noche. Y no le pide eso porque la oscuridad desaparecerá cuando pide que su papá y su mamá estén con él la noche, sino porque su padre o su madre estarán allí. Esa es la realidad, eso es lo que le da confianza, lo que le da seguridad. Así es la presencia del buen pastor en medio del valle. Y cabe hacerse también preguntas: ¿estás atravesando un valle? Él está contigo, piensa en eso. Él ya pasó por allí, confía en el pastor. Allí en el valle la presencia de Dios es más que real, o es más real que en la cima. La sombra de la muerte no puede asustarnos si estamos caminando con la luz del mundo, Jesús. Nuestro pastor también es un pastor que acoge con generosidad. Dice el versículo 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios no solamente protege, también te honra. Pasamos del campo, ahí donde estaban las ovejas, hemos pasado del campo al comedor. Ya no somos ovejas, somos invitados de honor en su mesa, aún en presencia, como dice el texto, del enemigo. Y este versículo 5 describe 3 maneras en las que el Señor muestra su generosa hospitalidad a aquellos que confían en Él. David dirige nuestra mirada hacia 3 sitios. Dice: mira a mis enemigos. Y David se imaginaba a sí mismo como un invitado en la casa del rey. Y el rey había preparado un banquete y le había invitado a David a sentarse a la mesa. Pero también hay enemigos presentes. Y David entonces tiene que decidir: ¿huye por miedo o disfruta de la comida a la cual ha sido invitado? Y él elige quedarse y disfrutar, confiando en que su anfitrión lo protegerá. En aquella época era deber del anfitrión cuidar personalmente de sus invitados. Por eso David se siente tranquilo. Aunque haya enemigos cerca, sabe que el Señor tiene todo bajo control. Y luego dirige nuestra mirada hacia la cabeza. Dice: mira mi cabeza. Hoy en día mostrar hospitalidad significa tal vez tomar el abrigo de alguien que viene a casa y ofrecerle algo de beber. Es así. Pero en los tiempos antiguos no era así. Se acostumbraba a lavar los pies de los invitados y a ungir la cabeza con un aceite perfumado. Y lavar los pies era una forma de limpieza básica, pero ungir la cabeza era un gesto especial que mostraba bienvenida, amor y alegría. Era una manera de decir: estoy feliz de que estés aquí en mi mesa. Y normalmente era un sirviente quien hacía esto, pero en este caso no es un sirviente quien unge la cabeza de David. Es el mismo Señor quien unge la cabeza de David con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Y luego David dirige la mirada hacia la copa. Y en la Biblia la palabra copa a veces representa la vida de una persona, lo que vive, lo que enfrenta, sus circunstancias. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, conocéis aquella frase de Jesús: Padre mío, cuando ora al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Se estaba refiriendo al sufrimiento que venía. Y David dice en este salmo: mi copa está rebosando. Es decir, su vida está llena de bendiciones. Si Dios le hubiera dado lo que merecía, su copa estaría llena, pero de justicia, de juicio y de castigo. Pero Dios
quitó eso de su copa y llenó su copa con amor, con bondad, con misericordia, con favor. No solo la llenó, sino que aún estando llena, virtió todavía más, la hizo rebosar, desbordarse. David recibió mucho más de lo que merecía, porque Dios es generoso sin medida. Dios no solo da lo necesario, Él desborda gracia, amor y bondad en nuestras vidas. Por eso, como dije al principio, este salmo es un mapa para la vida. Habla más de la vida, de una vida plena, abundante, que rebosa, que se desborda, que de la muerte. El Salmo 23 nos muestra todo lo que Jesús hace por nosotros a lo largo de nuestra vida, no solamente cuando fallecemos. Dios puede darte paz, aunque estés rodeado de oposición. Esa es la lección de este versículo. ¿Estás viviendo como alguien que ha sido honrado por Dios? ¿Estás viviendo de esa manera? Sintiéndote desbordado, bendecido, lleno de bondad, de gracia de parte de Dios. Dios no solo te invita a su mesa, te honra, te unge, te hace rebosar tu copa. Y el último versículo, encontramos ahí y vemos que nuestro pastor es el pastor que asegura un destino eterno. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David termina este salmo con certeza. Él no dice espero, o como si fuera una posibilidad, o no dice tal vez. No dice eso, dice ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios no solo cuida el presente, también asegura el futuro. David no dice tampoco que esto sea por un tiempo, sino dice todos los días de mi vida. David sabe que morará con Dios para siempre. Su destino eterno está asegurado. Y esta es la culminación de una vida vivida bajo el cuidado del buen pastor. Puedes contar con Dios todos los días. Puedes contar con Él todos los días de tu vida. Hay muy pocas cosas en la vida con las que realmente podamos contar. Es posible que tu salud falle. Es posible que tu dinero se acabe. Es posible que tus seres queridos puedan abandonarte también, pero puedes contar con Dios. Él no te va a fallar, Él no te va a fallar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un predicador decía, el bien y la misericordia son como dos perritos fieles que me siguen donde quiera que voy. Y cabría preguntarse, ¿no? El bien y la misericordia, ¿por qué necesito las dos cosas? ¿No sería suficiente con la bondad por sí sola? Y él dice, no, necesitas bondad y misericordia. La bondad cuida de mis pasos, la misericordia se encarga de mis tropiezos. Esa es la realidad. Necesitamos bondad para que te ayude a mantenerte en pie y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero necesitamos la misericordia para que te ayude cuando te has caído. La misericordia te recogerá y te dará un nuevo comienzo. Puedes contar con Dios a lo largo de esta vida y también puedes contar con Dios más allá de esta vida en la eternidad. Y esta declaración final de este Salmo 23 nos recuerda que cuando el Señor te abraza, nunca cambiará de opinión acerca de ti. El alma pastoreada termina en el hogar eterno. Y aquí culmina el viaje. David no anhela solamente el cielo como un lugar, sino como una presencia. Él anhelaba la casa de Dios, la comunión con Dios, el gozo sin fin en Dios. Un pastor anciano solía decir, no me preocupa el día que me muera, porque ese día solamente cambiaré de casa.
Me mudaré con aquel que ha sido mi pastor toda la vida. El propósito final de la salvación no es ser salvo, sino tener comunión con Dios, estar con Dios, la eternidad con Él. En la casa del Señor moraré. Y moraré no como visitante, sino como hijo amado. Ese es el destino de aquellos que siguen al pastor. La gracia de Dios te sigue, como cantábamos, y hay alguna versión que así lo traduce, te persigue cada día hasta que finalmente te lleva a casa. Terminamos, alguna conclusión. Como decía al principio, el Salmo 23, por todo lo que acabamos de estar exponiendo, es una canción para toda la vida. Y cabe hacerse la pregunta después de todo, ¿también es tu canción? ¿Es tu canción también el Salmo 23? El Salmo 23 no es solamente una canción bonita, una declaración bonita, es una confesión profunda. David dijo, el Señor es mi pastor. Y esa es la gran pregunta con la que debemos cerrar. ¿Puedes tú cantar esta canción con verdad? ¿Puedes tú cantar esta canción con verdad? ¿Puedes decir con sinceridad que el Señor es tu pastor? En los tiempos bíblicos, las ovejas eran marcadas por sus pastores. No se trataba de algo simbólico, sino real. Se le hacía alguna pequeña incisión en las orejas y el animal entonces quedaba identificado como propiedad del pastor. Y era una marca visible, a veces dolorosa, pero era una marca inconfundible. La pregunta es, ¿llevas tú la marca del pastor? ¿Llevas tú la marca de Cristo? Hoy en día muchos creen en Dios, pero no todos le pertenecen a Él. No todos han entregado su vida al buen pastor. Y recuerda, solo las ovejas que le pertenecen pueden cantar esta canción. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La diferencia no está en cuánto sepas del Salmo, la diferencia está en si conoces al pastor. En cierta ocasión, en un evento, se pidió a un famoso actor que recitara el Salmo 23. Los actores ya sabéis que están acostumbrados a memorizar de forma grande pues, los textos y los diálogos de las obras de teatro. Y se le pidió que recitara el Salmo 23. Y ahí había un pastor y el actor dijo, bueno, recitaré el Salmo 23 y luego él también lo recita. Entonces el actor subió, tomó el micrófono y con una voz impecable recitó el Salmo 23. Y la gente lo aplaudió con entusiasmo. Y a continuación entonces fue el turno del pastor. Y su voz estaba temblorosa, su ritmo era lento, pero cuando terminó no hubo aplausos, hubo un silencio y muchas lágrimas, muchas lágrimas. Y alguien le preguntó al autor, ¿qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Y él respondió, mira, yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. ¿Puedes decir tú que conoces al pastor? ¿Has dejado que él guíe tu vida? Hoy esta canción también puede convertirse en tu canción. Y no importa cuán lejos hayas ido, cuán rota pueda estar tu alma o cuán oscura pueda ser tu situación, el buen pastor te está buscando. Como hemos estado meditando, ese buen pastor quiere proveerte, quiere darte descanso, quiere restaurarte y guiarte, quiere protegerte en el valle, quiere honrarte con su presencia y quiere llevarte a casa eternamente. Todo está bien si el pastor va delante. ¿Conoces al pastor? ¿Le estás siguiendo? Hoy puedes dejar de correr solo y unirte al rebaño del buen pastor. Hoy esta canción también puede ser tu canción. El Señor es mi pastor, nada me faltará.